Bien, nos vamos sentando, por favor. Bien, buenos mediodías. Estamos en la mesa que hemos llamado Interculturalidad e Identidad y me acompañan Miquel Suñer, Saíz El Kadaoui y Mari-Ros Moro. Debería darnos igual dónde uno ha nacido, dónde uno se ha criado y en qué vive uno ahora. Debería darnos igual cuál fuera nuestra raza, etnia o cultura de origen y cuál de los lugares en los que hemos ido pasando. Pues todo ello es una experiencia enriquecedora y, por tanto, cualquiera podría adaptarse a una cultura, sea cual sea a la que llega o sea cual sea la que le recibe. Actualmente se habla mucho de apropiación cultural, es decir, la explotación, bien sea por tema benéfico, económico o placer personal, de creaciones, rituales, atuendos, productos, etcétera, pertenecientes a una comunidad históricamente vulnerada. Y creo que es un error tener esas limitaciones, pues a la hora de estar en contacto con otras culturas nos enriquecemos todos. Por lo tanto, tenemos mucha suerte porque no nos damos cuenta de que todas las generaciones venideras van a ser las que se van a enriquecer de ello. Por tanto, debíamos de hablar más de apreciación cultural, es decir, cuando se disfruta o respeta la cultura de origen. Antes, Dacian nombraba a Amin Maalouf. Justamente este año, 2023, hacen 25 años de la edición del libro de las identidades asesinas, ¿no? Cuando se le preguntan si es más francés o más libanés, dice que por igual. Y dice que no es una postura diplomática, porque contesta, lo que me hace ser yo mismo y no otro es que estoy a caballo entre dos países, entre dos o tres lenguas, entre varias tradiciones culturales. Esa es mi identidad. Justamente es de lo que van a hablar hoy los tres ponentes. Hace unas semanas me reunía con ellos por Zoom y, curiosamente, cuando empezaron a presentarse, resulta que había un crisol de nombres, porque, claro, Miquel respondía a José Miguel, respondía también a Miquel, hoy me ha dicho que incluso algún otro más, Jacinto, etcétera, ¿no? Y pasó lo mismo con Mari-Ros, claro, Mari-Ros Moro, que le dicen, pero claro, es María del Rosario Moro. Y Saíz, pues pasa igual, Saíz es una castellanización de algo así como Seed o algo así, Saíz. Por tanto, esto es lo que hoy vamos a tratar aquí. Vamos a tener entre 25 y 30 minutos para que después podamos tener un ruego de preguntas. Bueno, comenzará Miquel con el tema un poquito más denso y luego iremos suavizando. Hay que apretar, ¿no? Apretar. Hola. Bueno, de todo, gracias a la organización de estas jornadas, la verdad es que está haciendo un placer y me voy a tirar a la piscina. Es un rollo patatero lo que os voy a dar, o sea que si tenéis un vaso de agua de vez en cuando para vosotros, os vendrá bien. Lo he titulado La membrana psíquica. Y todo viene de lo que ocurrió en un grupo grande de los que organizaba la Fundación OMIE en Barcelona a finales de los 90, conducido por una compañera y por mí. Emergió en el último de una serie de 6 encuentros que ocupaban un día y medio. Éramos una treintena de profesionales aproximadamente. Fueron intensos porque uno de los asistentes, un conocido psicoanalista, que cayó el nombre, lógicamente, adoptó un rol beligerante casi desde el primer momento, buscando a cosquillas permanentemente y cuestionando nuestro estilo grupo analítico. El grupo comenzó a escindirse en dos posiciones aparentemente opuestas. Vivimos la dificultad por mantener la identidad individual y hacerla compatible con la grupal y social. Y si lo primero era amenazante, lo segundo ni os cuento. En más de una ocasión aparecieron frases denunciando elevados niveles de ansiedad, diciendo cosas como no sé qué me está pasando, no sé quién soy en estos momentos, en dónde me encuentro, y miradas de una gran angustia.
La intensidad del diálogo dificultaba mantener un hilo de pensamiento que unificara al grupo escindido entre los alineados en torno a quien era crítico y el resto del grupo. Ello requirió una mayor presencia de los conductores para atender a quienes estaban confusos y quienes lo observaban. Una mayor cercanía física y muy centrados en quienes estaban pasándolo mal permitió revertir la situación, calmar la tensión que se vivía y facilitar que las aguas volvieran a su cauce. Con Ansier imaginé que nuestra piel psíquica, metáfora útil para entender lo que pasaba, tendría un regulador de su porosidad, una membrana que o nos conducía a un aislamiento o a una fusión con el otro. Esto, cercano al cuarto supuesto básico de Hopper, fue abordado en su momento por Federn al considerar al yo no tanto como una estructura cuanto la totalidad de la propia vivencia. ¿Qué constituiría tal membrana? Ahora me voy a meter en un berenjenal complicado. Configuraciones. Una configuración es una disposición de las partes que componen una cosa, dándole su forma y propiedades. Tal ordenamiento puede provenir de una organización intencionada o no. Así, la disposición de una sala, esta por ejemplo, de un grupo de personas o las formas que adoptan las ideas en una conversación son configuraciones que determinan sus significados. Ese texto es una configuración de ideas que busca compartir cosas que aprendo en mi recorrido profesional tratando de darles una forma y significado también. Tal concepto fue introducido por quien posiblemente más influyera en aquel Fuchs que luchaba por abrirse paso en el psicoanálisis londinense, Norbert Elias. Se conocieron en Frankfurt, en ambientes de la denominada Escuela de Frankfurt, reencontrándose en Inglaterra huyendo de la barbarie nazi. Desde su relación se gestó esta forma diferente de trabajar y entender el grupo y contribuyó a la creación de la Group Analytic Society. Sus aportaciones vienen muy a pelo a raíz de la experiencia que tuvimos en aquel grupo. Este sociólogo aportó ideas muy sugerentes a cómo nos entrelazamos, formando lo que denominó figurations, traducido normalmente por figuraciones, pero creo que es mejor llamarla configuraciones. Son estructuras dinámicas en base a delicados sistemas de poder que a modo de valencias organizan todo grupo. Considero que al igual que el entorno social se organizan configuraciones relacionales, también sucede en nuestra mente. Las constantes vivencias y aprendizajes organizarían estructuras dinámicas facilitadoras de nuestra relación con el mundo en que vivimos. Para Elías, los vínculos constituyen configuraciones, pero nada nos impide pensar que ocurra algo similar en nuestro aparato mental. Interiorizamos las diversas ideas, afectos, símbolos, significados e imágenes del mundo externo, constituyendo disposiciones dinámicas internas no muy dispares de las visualizadas en nuestra realidad externa. Corresponderían a las redes neuronales que se organizan, estructuran y reestructuran a partir de las experiencias relacionales con lo que nos rodea y con nosotros mismos. Propongo considerar que todo lo que percibimos y las experiencias que se derivan organizan configuraciones en nuestra mente que son reproducción mutatis mutandi de las de nuestro mundo relacional. Informan de cómo se organizan los vínculos, afectos y comunicaciones entre nosotros, adquiriendo un significado determinado. En el mundo interno serían constelaciones dinámicas, isomórficas, que aseguran el vínculo del sujeto con el entorno en el que se encuentra. Es decir, los objetos internos se organizarían en configuraciones que determinan los significados de nuestra experiencia vital a partir de nuestra experiencia relacional. Entonces, la tensión que se vivía en aquel grupo reflejaba alteraciones en las configuraciones internas que aseguran la identidad de cada miembro, requiriendo una membrana que evitara su dispersión y la angustia subsiguiente. Podría ser. En todo grupo, las maneras como se transmite la información, sus significados relacionales, el cómo se establecen los vínculos afectivos entre quienes componen cada marco o entorno determinan su sentido. En toda relación, el baile interactivo entre significados y afectos interviene y define sus relaciones. Los significados que se comparten y sus procesos individuales seguirán caminos diversos en base a las características vinculares. Entiendo los espacios grupoanalíticos a través del baile de significados y afectos que surgen entre quienes los constituyen. Las interpretaciones y vivencias derivan de ellos. Al interiorizarse, crean nuestras estructuras psíquicas que a su vez responden proponiendo otras alternativas buscando mantener el equilibrio alterado o roto por tales experiencias. Este es el baile que se da entre quienes constituyen a cualquier grupo, una configuración dinámica de personas, ideas, afectos y voluntades. Fuchs readaptó al campo grupal la propuesta de trabajo mutuo de Trigan Barrow, llamándolo de la misma forma que lo hizo él y creyendo erróneamente que lo había abandonado. Aparentemente, sin un plan previo,
se reunió con los pacientes que esperaban en su consulta de Exeter, descubriendo una forma de trabajar en grupo diferente a la que otros utilizaban, de Bion, por ejemplo, lo que permitió decirle a su mujer al llegar a casa: hoy se ha producido un acontecimiento histórico en psiquiatría, pero nadie lo sabe. ¿Qué lo caracterizaba? Algo que pasa desapercibido, la mutualidad en el trabajo grupal y cómo se combinan en él las dinámicas de poder. Esto es lo que significa el análisis de lo que sucede en el grupo realizado por sus integrantes, incluyendo al conductor, creándose configuraciones de personas e ideas que dan mayor sentido al individuo en el mundo en que se encuentra. Tales formaciones determinan campos de poder, que no es una propiedad o característica personal, sino una capacidad relacional. Se ejerce mediante la coacción o la posibilidad de ejercerla, o, y es lo importante, mediante la construcción de significados partiendo de los discursos a través de los que los actores sociales guían sus acciones. Esto lo hacemos a diario con nuestros pacientes. Fue un avance importante vernos como individuos en relación constante con los demás e inmersos en un campo de fuerzas, porque nos sacó de la idea central de la psicología en general y del psicoanálisis en particular, por la que estudiamos al individuo considerándolo como sujeto aislado, con sus problemas y conflictos. Este fue mi aprendizaje y formación, como creo la de la mayoría de nosotros. En contrapartida, tal estudio debe ser realizado considerándonos como sujetos en constante interacción, inmersos en el entorno social, religioso, económico, etc., en el que vivimos, con relaciones marcadas por fuerzas de poder. Ya lo dijo Kurt Lewin, no ajeno a las propuestas de Goldstein, para quien la unidad del individuo lo es con todo lo que le rodea, y sus percepciones constituyen una unidad, de lo que deriva la idea de que todos formamos parte de redes, configuraciones, en la que se juegan dinámicas interactivas de poder. Elías facilitó vernos de otra forma y entender eso que llamamos grupo y sociedad. La idea de configuración alude a algo que es difícil de captar y aceptar en su totalidad. Todos estamos interrelacionados mediante lazos que condicionan y determinan constantemente nuestras acciones, pensamientos, formas de proceder y demás. Tales lazos, a modos de gomas elásticas que diría Dalal, establecen y determinan las interdependencias vinculantes con las que vamos por la vida y que se recrean inevitablemente en los grupos de psicoterapia. Las variaciones internas de esa configuración, como consecuencia de la invasión de ideas, afectos y conductas y los movimientos de poder que esconden, ponen en peligro la estructura interna y el sujeto puede entrar en pánico. Cualquier agrupamiento es una configuración dinámica de personas definida por las líneas de interdependencia generadas. Vernos como parte de uno o varios colectivos nos permite salir de la tendencia a considerar que el punto de mira del trabajo grupo analítico es un grupo y no precisamente esa configuración activa de la que constantemente formamos parte y que tiene lazos con otras configuraciones. Propongo considerar que dichos ligamientos guardan relación con los mecanismos de defensa que son, en mi opinión, mecanismos de comunicación y de poder. ¿Qué sucede en los grupos grandes? Haciendo nuestra la propuesta psicoanalítica de asociación libre, desarrollamos una charla libre y sin tema. Compartimos las vivencias que se nos activan en el contacto con el otro y en el contexto en el que nos encontramos, para pensar sobre ellas y sobre nosotros. Así que lo que llamamos mundo interno no deja ser también externo. Andamos en pos de un equilibrio entre el statu quo personal al tiempo que coparticipamos de quienes nos relacionamos. Cada uno regula su participación para seguir manteniendo aquellas ideas, pensamientos, sensaciones y vivencias propias al tiempo que negociamos algunas de las que algunas que pueden ser o sancionadas o cuestionadas en la relación con el otro. Y buscamos mantener nuestra conciencia de identidad que se ve parcialmente cuestionada en el contacto con el prójimo y por la ansiedad que subyace. Es en este sentido que Federn habló de debilitamiento de los límites interiores del yo, término con el que este autor puede explicar cómo uno no puede siempre diferenciar lo que proviene de su interior y del exterior. Dicha vivencia tiene mucho de ansiedad psicótica, aspecto mencionado por Federn en el año 27, quien se centró en los límites y fronteras del yo, lo que le permitió considerarlo no solo como una entidad que controla buena parte de la vida, sino como aquella que expresa la totalidad de la vivencia psíquica, una instancia que fluctuaría en base a los estados de conciencia del individuo, desligándose un poco de la propuesta de Freud. El individuo presenta estados diferentes en función de las diversas situaciones que vive a tenor de los sentimientos y percepciones en cada momento. En el grupo grande, por ejemplo, las diversas intensidades emocionales llevan a que el yo se vea zarandeado por ellas y perciba alteraciones que facilitan la aparición de dudas respecto a su identidad.
Ahí es en donde podríamos hablar de la necesidad de una membrana con porosidad variable en base a esas mismas dudas. Tal membrana regularía la información que sale y la que entra, teniendo en cuenta la capacidad del yo para tolerar los cambios que puede generar tales intercambios. Ante determinadas vivencias relacionales, en un grupo grande, en unos grandes almacenes, en un estadio de fútbol, en una manifestación, en lugares así, si tal permeabilidad es desmedida y los contenidos del otro penetran exageradamente, bien sea por una masiva identificación introyectiva o proyectiva, se produce la sensación y vivencia de pérdida de los límites del yo, sintiendo no poder contener el caos interno y confundiéndose en lo que el otro dice o siente. O lo opuesto, que la impermeabilidad sea tan total que el sujeto quede aislado respecto a los demás, con el riesgo de empobrecerse, de asfixiarse psíquicamente. En ambos casos, las dinámicas de poder son las que ponen en peligro el equilibrio establecido anteriormente. Un ejemplo es cuando el individuo se percibe a sí mismo desconectado de los demás, no pudiendo participar y convirtiéndose en lo que Krieger llamó el solitario, el singleton que dicen los ingleses, en medio de un grupo. Eso sucede, por ejemplo, en algunos estados depresivos o psicóticos. En ocasiones, la intensidad de vivencias y el vacío comunicativo hace que la percepción de la configuración interna pierda su estabilidad y, en consecuencia, se incrementen las vivencias de despersonalización o pérdida de los límites yoicos que nos contienen. Esto sucede en el plano individual y también en el grupal y social. De ahí que sea necesario el desarrollo de rotundos mecanismos de defensa que salvaguarden la identidad. Ahora me voy a meter en los mecanismos de defensa. Anna Freud, la hija de Freud, en su estudio sobre esos mecanismos dice que su padre, con sus trabajos Psicología de las masas y análisis del yo, y más allá del principio del placer, inicia una nueva orientación gracias a la cual el estudio del yo pudo librarse de la antipatía que provocaba su carácter aparentemente antianalítico, y las instancias del yo centralizaron el interés de la investigación científica en forma definitiva. Son palabras de Anna Freud. Y explica cómo el yo desarrolla procedimientos mediante los que protegerse de los ataques de la parte instintiva o superyoica. El análisis de lo que ahí sucede se centra en las operaciones que realiza esta instancia central, que en gran medida contribuye a que el sujeto pueda avanzar en su desarrollo. Ahora bien, estos mecanismos son respuestas visibles y detectables por un observador cualquiera, independientemente de que le ponga o no el nombre que nosotros le ponemos. Con ello se informa involuntariamente de que algo le genera eso que ha aparecido en la conversación o conducta, por lo que todos somos capaces de detectar que a nuestro interlocutor esa idea, pensamiento, comportamiento, etc., no le agrada o se siente incómodo con ella. Lo detectamos a partir de nuestras primeras relaciones a pocas horas de nacer, cuando el niño percibe micromovimientos en la madre que apuntan a que hay algo raro. Eso, entendible en una situación individual, ¿es trasladable a una situación grupal? En parte sí, pero no tan claramente, ya que un grupo, las interacciones que se dan a lo largo de las conversaciones y las que está involucrado el conductor, es más complicado aislar cada fragmento, ya que ahí se da una charla en donde las asociaciones proceden de cualquiera y el relato y los afectos que la acompañan trascienden el trabajo analítico individual. En tal conversación, que sigue la regla del psicoanálisis, ¿podríamos encontrar una vía para elevar su nivel de análisis sin romper la base esencial? El principio básico de la escuela de Watzlawick es considerar la comunicación como un sistema en el que se intercambian constantemente mensajes a través de la interacción entre las personas, por lo que no es posible no comunicar. Esta interacción de pensamientos, ideas y afectos que emergen mediante la palabra, gestos, silencios, pausas, miradas, etc., no solo corresponde al plano relacional y consciente, siempre asoman aspectos inconscientes que la decoran o matizan, tanto colectiva como individualmente, y que pueden ser leídos desde lo individual, lo grupal o lo social, sabiendo que lo que se comunica no son solo aspectos racionales, sino aquellos de nuestro mundo interno que cabalgan sobre ellos, y en especial los que aluden a las vivencias que tratan de emerger o amagarse mediante el uso constante de mecanismos de defensa. Entonces, ¿por qué no considerar a los mecanismos de defensa como de comunicación? Como dije antes, en otra ocasión nos permite entender que en cualquier relación, un grupo, la pareja, etc., se informa involuntariamente de aspectos vinculados con lo que podríamos llamar conflicto interno, los relacionados con las vivencias que se activan en la relación con el otro. Y esa comunicación nos vincula, lazo que no se da solo en los espacios asistenciales, sino en cualquier conversación. Es decir, nos vinculamos a través de toda comunicación. ¿Cómo?
Desde las primeras introyecciones a las más elaboradas racionalizaciones, esos mecanismos nos sirven para tejer toda nuestra red de interdependencias en las que vivimos y nos desarrollamos. Buscamos no solo aliviar la ansiedad ante el encuentro con el otro, sino que construimos un sistema psíquico colectivo a través de la red de relaciones con los demás. Y esto tras el parto. Tal trabajo es constante y a medida que vamos conociendo a quienes nos rodean, tanto personas como espacios, creamos nuestro mundo interno y externo. De forma constante y tenaz, tejemos finos vínculos que se irán reforzando a partir de las experiencias vinculantes con quienes nos rodean, creando una red de interdependencia que es recíproca. Hilos que establecen redes con quienes nos rodean. Nos hacemos y entrelazamos a través de los mecanismos descritos como de defensa, que son también de comunicación. Cuando la respuesta activa excesiva ansiedad por las dificultades en el establecimiento vincular, imperan los mecanismos psíquicos que rompen la relación, generando la pérdida de buena parte del rastro emocional en nuestra relación con el otro. En caso extremo, sería lo que puede suceder en algunos desarrollos autistas y muchos de los trastornos psicológicos de las personas con las que trabajamos. Vayamos a la situación del grupo grande. Sabemos de su complejidad. A la multiplicidad de mensajes que se intercambian, se añaden las vivencias y percepciones del otro como ser diferente y de las diferentes combinaciones relacionales y emocionales activadas, y las que de uno mismo en esta relación. La pluralidad de imágenes crea la metáfora de sala de espejos, en la que cada cual se ve reflejado parcial o totalmente en los otros, imagen cuyas distorsiones provienen de los diversos mecanismos que se activan en cada momento. Con el incremento del número de imágenes devueltas, aumenta también la angustia, y más aún cuando el cruce de miradas y mensajes no acaba de permitir una devolución de la propia imagen del otro, ante el otro, activándose de vivencias importantes de despersonalización y aislamiento, que en algunos casos activa grados de malestar hasta niveles que pudieran precisar de ayuda psicológica o psiquiátrica puntual. La fantasía de pérdida de los recursos que permiten la diferenciación, cuando la identificación con una o varias personas es muy elevada, aumenta los niveles de ansiedad que a su vez incrementa aquellos mecanismos. La consecuencia es la pérdida de los límites que nos diferencian con el otro. En aquella experiencia emergió con fuerza el temor a la pérdida de la identidad individual, esto es, la desarticulación o modificación de la constelación de ideas y sentimientos que la definen. Se debatía la preeminencia del modelo centrado en el individuo o del que prima la totalidad del grupo. Se vivía la presión por afiliarse a una u otra determinada constelación de ideas, afectos y personas, y en definitiva ser leales o no a un modelo de trabajo grupal representado por unas y no por otras personas. Fidelidad que venía cuestionada por quienes personificaban un modelo diferente de trabajo, pero fundamentalmente por los afectos, vínculos de lealtad, asociados a quienes eran sus representantes. La intensidad de los debates, en los que estaba muy presente la idea de mutualidad, generó dudas de lealtad en algunas personas y, por ende, sobre su propia identidad personal y profesional. De forma latente, se debatían aspectos de liderazgo no solo entre los conductores, sino entre quienes podían verse más afines a una posición u otra. Las identificaciones proyectivas e introyectivas siempre señalan niveles de ansiedad. Tales mecanismos incluyen dosis de afecto significativo, en tanto que eso que atribuimos al otro, o se nos atribuye, activa el difuminado de la línea que separa el yo propio del no yo, que es el otro, y en consecuencia desdibuja las membranas psíquicas entre quienes están entrelazados por tal mecanismo, cuestionándose la configuración de afectos entre quienes viven esta situación de una menor distancia emocional. Se debatía la preeminencia del sujeto sobre el grupo, la relación del individuo, o por el contrario, si eran las fuerzas grupales las más relevantes a ser consideradas, la desaparición del individuo, y de forma subterránea el modelo de trabajo o cuestionamiento de los conductores. Tal cuestionamiento lo es también el de las configuraciones de afectos e ideas que definen las relaciones interpersonales entre los miembros del grupo. La crítica al estilo de conducción equivalía a cuestionar la configuración de los lazos de interdependencia que se crean entre los conductores y entre los más compañeros, añadiendo más tensión a las vivencias grupales. Cuando ocurre esto en estos contextos, emerge la fantasía de pérdida y desdibujamiento de la identidad individual, tanto personal como por la profesional, o la destrucción del grupo, y supone una amenaza importante para cada miembro. Más aún, cuando la tensión envuelve a la conducción, quien al tratar de restablecer el marco de trabajo y reafirmar las configuraciones de lealtad, se siente cuestionada por algunos miembros del grupo afines a quienes voceaban el valor del otro liderazgo y configuración.
La tensión aludía también a la existente en el campo profesional, es decir, fuera del grupo, y quienes son los líderes sociales en este terreno. Afectaba en quienes sentían la necesidad de recuperar su propia manera de pensar, buscando inútilmente cómo poder estar al margen de tensiones ajenas al grupo. Ahí es donde emergió la fantasía de pérdida o búsqueda de identidad profesional. Las primeras experiencias grupales ya nos alertaron de tal dificultad. En aquellos primeros grupos grandes liderados por nuestro compañero José María Yerra en Bilbao, como los que bajo su conducción se realizaron en otros lugares de España, se constató la dificultad de conducirlos cuando su propia estructura o la posición que ocupaba el profesional facilitaba la activación de tal fantasía. Incluso quienes firman este trabajo lo pudo constatar en uno de los grupos grandes que organizaron los de la Group Analytics Society. ¿Qué sucedió en aquel grupo? Dos fueron los factores implicados. Por un lado, las consecuencias de una gran cantidad de identificaciones proyectivas e introyectivas y las dificultades de mantenimiento de la función conductora. Desde el primer punto, hacerse idéntico o asemejarse a alguien activa la fantasía de que la identidad del sujeto queda poseída por los aspectos introyectados o que se pierde en los proyectados. Ahí la membrana pierde su función. El yo percibe serias dificultades para diferenciarse de esos aspectos que le contaminan por la pérdida de la configuración. Se activa la fantasía de ruptura o desconfiguración de la membrana psíquica. Y por otro lado, la dificultad en mantener la función conductora que requiere su aceptación en tanto que facilitadora de los objetivos para los que fueron convocados, que es la garantía de la seguridad y estabilidad del grupo y, consecuentemente, también de su configuración. En consecuencia, el individuo percibe una pérdida de las capacidades contenedoras de su membrana psíquica, dada la abundancia o intensidad de los elementos con los que se identifica proyectiva o introyectivamente. La pluralidad de imágenes proyectadas junto a las dificultades en la función conductora facilitan el aumento de la fantasía o disolución de la membrana que le garantice la permanencia y la estabilidad de la propia configuración, interna o externa. Y diríamos que el individuo siente el peligro de no poder mantener su propio estatus, su propia existencia y se defiende como mejor sabe. Su obligación es defender la identidad. Y lo voy a acabar aquí para dejar tiempo a la discusión y charlar, porque si no el rollo patatero va a ser demasiado. Y así me lo va a agradecer. Gracias. Sabía que no me ibas a fallar. Muchas gracias, Miquel. Bueno, ahora Said El Kadawi nos va a hablar sobre identidad, identidades, grupos de la difusión a la fusión de la identidad. Buenos días, muy agradecido de estar aquí. Las mesas que me han precedido han sido fantásticas, he disfrutado muchísimo, lo digo de verdad, porque, en fin, se han citado autores que a mí me entusiasman, ¿no? y que me hacen vibrar. Veréis que el PowerPoint es un poquito largo, pero es largo y voy pasando algunas cosas rápido, o ni tan solo citadas, porque no sabía lo que me iba a preceder, de qué iban a hablar, si antes iba a hablar Marie-Rose o yo, porque Marie-Rose y yo seguramente coincidimos en cosas, así que voy a ir seleccionando en función de lo que se ha hablado y le voy a dejar después a Marie-Rose la tarea de, si yo he dicho algo, pues si te lo he quitado yo antes, me vas a perdonar. Agradecer la invitación y sobre todo a Ernesto, que sé que, en fin, siempre me ha valorado mucho y ha valorado lo que he escrito, muy agradecido de estar aquí. Entonces, el título de la ponencia es de la difusión a la fusión de la identidad, que yo creo que es un aspecto que pasa, digamos, que es universal cuando uno está perdido, siente que no sabe quién es eso. Un riesgo es acudir o fundirse en un pensamiento rígido, ir a una secta, o un pensamiento rígido cualquiera. Entonces, lo que yo voy a hacer en mi hipótesis la voy a aplicar a los hijos de los migrantes, especialmente a los hijos de, sobre todo, marroquíes, musulmanes, o como lo queráis llamar, ¿eh? Porque creo que es lo que más os va a interesar. Y además que los otros ponentes pues ya hablarán de otras cosas. Y la idea es que la identidad, o lo que nos plantea la migración, es esto que Salman Rushdie se pregunta. ¿Es posible desarrollar la aptitud de ser
no desarraigado, sino múltiplemente arraigado, no padecer la pérdida de las raíces, sino beneficiarse de un exceso de ellas, es ante lo que nos pone el tema de la migración. Cuando uno sale de un lugar, pero llega a otro, y entonces es del lugar del que ha salido y el lugar al que ha llegado. Por lo tanto, no todos son pérdidas, sino que también son adquisiciones. Es un diálogo interesante entre las pérdidas y las adquisiciones. Entonces, yo comparto esta idea de que la identidad se compone tanto de los orígenes como del viaje. Muchos autores lo han dicho de otras maneras, pero vamos a quedarnos con esta de Salman Rushdie. Otro pensador que a mí me interesa muchísimo es que el Todorov, él se pregunta, dice, en nuestra época contemporánea las identidades colectivas se transforman cada vez más rápido, pero es también la época donde los grupos adoptan cada vez más una actitud defensiva, reivindicando ferozmente su identidad de origen. Él lo que dice es, estamos más dotados, conocemos más al otro, nos movemos mucho más y, sin embargo, hay una reacción defensiva, o sea, no todo es en que uno puede reivindicar más y ferozmente y peor la identidad de origen. Y lo siguiente que señala, pues en la clínica también lo vemos, que es que una condición para que la violencia emerja es la reducción de una identidad múltiple, que se ha hablado esta mañana, a una identidad única. Es decir, si de todo lo que yo soy selecciono una sola cosa y lucho por esta sola cosa, va a ser una lucha violenta hacia mí y también hacia el exterior. Vamos a dar, por supuesto, ya se ha hablado de lo que es la identidad, la difusión de la identidad también vamos a darla por supuesto, es la ausencia o la pérdida de la capacidad normal para autodefinirse. Esto ya lo decía Erickson, y cómo una consecuencia es la adquisición o la adaptación de una identidad, digamos, negativa, reactiva, por antagonismo, que dicen algunos otros. O sea, difusión de la identidad. Desde el psicoanálisis más kleiniano, yo tengo que decir que, como siempre, cuando mi investigación, siempre que me he movido en este mundo de la interculturalidad, la migración, incluso hasta los más biologicistas hablan de la cultura. Es decir, y el psicoanálisis kleiniano, cuando se ha puesto a pensar en el otro, en la migración, también habla de la cultura. Es decir, me acuerdo que en el 2003 había un grupo de investigación sobre el tema, unos eran más biologicistas, les dije, ostras, que cuando os ponéis esta bata, habláis de la cultura. ¿Y cómo es que no habláis de cultura cuando hacéis vuestra investigación sobre el trastorno límite y sobre...? Es decir, que ahí habría unos interrogantes muy, muy interesantes. León y Rebecca Greenberg, ellos hablan del sentimiento de identidad como el resultado del proceso de integración continua entre tres vínculos de integración. Lo vamos a explicar rápido y mal. Uno es el espacial, que es la diferenciación self o no self. El bebé nace indefenso, al principio no sabe quién es, y a lo largo del primer año, ya no digamos a los 3, pues ya tiene una idea de que es un individuo único, diferente a todo el mundo. Este vínculo de integración es el que da el sentimiento de individuación. Yo soy alguien único. Pues el temporal es que es distintas representaciones del self en el tiempo, que es lo que te da el sentimiento de mismidad a pesar de los cambios. Yo soy el niño que fui. En la migración, este vínculo de integración, y contra más grande sea el cambio, más se da, incluso este vínculo de integración padece. O sea, sigo siendo el mismo, yo soy la persona que nací y que pensaba en una lengua y ahora soy el que piensa en otra lengua. Es decir, que puede llevar a situaciones confusionales, que seguramente en clínica lo habréis visto, de quién soy yo, ¿no? Soy la misma persona, ¿no? Incluso algún sentimiento de desrealización en la adolescencia, etcétera, etcétera. Y otro vínculo, fijaros que desde el psicoanálisis más kleiniano, el vínculo de integración social, que es la relación entre los aspectos del self y el exterior, que es lo que da el sentimiento de pertenencia. O sea que incluso desde el psicoanálisis kleiniano, ellos ya hablan de que la identidad de la persona, el vínculo de integración social es importantísimo, porque si necesitamos sabernos pertenecientes, necesitamos... Yo soy la persona, la misma a pesar de los cambios, y pertenezco a un tiempo, a una sociedad. Pues bien, en la migración este eje, sobre todo, está en cuestionamiento permanentemente. Y un diálogo dentro-fuera, porque está más en cuestionamiento porque desde fuera, la mirada, también, ¿de dónde eres? ¿O quién eres? Cuesta más sentirse perteneciente
a la sociedad en la que tú te crías. Porque si un chico se llama Mohamed y ha nacido aquí y a los 30 años se le pregunta de dónde eres, ¿entendéis? ¿No? Hay un diálogo ahí de ostras, pero ¿no? Y hay un lío psicológico que los que estamos acostumbrados en esto habremos visto muchas veces. Claro, desde el grupo análisis lo sabéis muy bien, el sentimiento de pertenencia no es digamos, una bata, que se decía esta mañana, no es un añadido, sino que es un instinto fundamental del ser humano. Y eso ya te da una idea de por qué alguna gente hace locuras con tal de sentir que pertenece a algo, porque es un instinto fundamental, no es un añadido. Existe una necesidad fundamental, decía Fulks, de pertenencia en todos los seres humanos. Es una condición necesaria para tener la experiencia psicológica de bienestar. Pues bien, esto ya explica por qué la gente que se siente excluida puede desarrollar o puede acercarse a ideas o a ideologías, en fin, más mortíferas, más malignas, más sectarias, etcétera, etcétera. Esto del duelo nos lo vamos a pasar, después si tenemos tiempo ya hablaremos en el debate. Y aquí que tengo a Margot ha sido sin saberla una de mis profesoras que más ha influenciado. No la he tenido a ella directamente, pero sí que la he leído mucho. Y voy a pasar esto rápido porque lo va a explicar ella, pero ella ya dice que la identidad es una construcción dinámica que se alimenta constantemente de la relación con el otro. Es decir, desde que nacemos, y esto, yo soy profesor de psicoterapia relacional y cada vez que leo artículos esto queda más, es decir, queda más claro que desde que nacemos la mirada nos construye. Y al migrante lo construye la mirada primero de la madre o del padre y después la mirada de los hermanos, la mirada de fuera. El migrante siempre es mirado, y ya lo ha dicho antes Miguel Ángel Torres, pues como el otro. Eso hay que entender que las criaturas crecen en este país siendo miradas desde digamos, ansiedad, prejuicios, proyecciones. Entonces eso alguna consecuencia tiene que tener, y las tiene. El impacto del contexto de aculturación sobre el psiquismo del migrante impregna la naturaleza y la calidad de las relaciones con el hijo nacido o crecido en la tierra de acogida. Es decir, también los padres van a mirar a sus hijos a través del proceso migratorio que hayan tenido ellos. Si es un proceso exitoso, tranquilo, pues los van a mirar con menos ansiedad, y si están en un país, por ejemplo, donde hay mucho racismo, donde ellos lo han sufrido, van a sufrir muchísimo más porque los hijos lo tengan, para decirlo rápido. Y entonces estos padres van a transmitir potencialmente al niño esta percepción caleidoscópica del mundo, que puede ser generadora de angustia o de inseguridad, o que también puede ser generadora de complejidad. Es decir, no todos los padres migrantes miran con ansiedad a sus hijos, sino que a veces lo que hacen es les abren el mundo. Hay más mundo que el que tú ves. Es decir, están incluso más preparados para mirar un poquito transmitir esta complejidad. Pero no debemos desoslayar que, y contra más pobre sea la migración, pues más se enfrentan a este tipo de cosas y más se crece con esta mirada, si más no, muy conflictiva. Antes, Mirapeix hablaba del ser dialógico de Hermans, la Margot también lo utiliza mucho, veo, y yo también lo utilizo mucho en la manera de entender a la persona, que es la construcción identitaria en la persona migrante está influenciada por las relaciones frecuentemente asimétricas entre el país de acogida y el país de origen. La asimetría es un principio, no es lo mismo emigrar de Estados Unidos siendo doctor que emigrar de Marruecos o de Ecuador y limpiar casas. Por lo tanto, hay una asimetría en la mirada siempre. Así como las experiencias de racismo, el racismo deja unas huellas que yo creo que hay estudios, los hay, pero nos hemos parado poco a estudiarlo precisamente porque es problema del otro, yo creo, es mi tesis, porque el racismo y la discriminación son muy hirientes. Dejan huellas de las que es difícil de salir. Es decir, ponemos en tesitura a un niño a que se plantee qué tengo yo, qué poseo yo para ser rechazado. Entonces, el racismo deja una huella y la discriminación a veces es más sutil, pero es peor, porque el racista
te ataca, el que te discrimina, pues a veces lo hace por tu bien, ¿no? Y este concepto de othering, que es la otredad, que me interesa muchísimo, que es la otra cara del racismo, es remitir siempre al otro, a la otredad y a la diferencia para marcar distancia. Es decir, yo, Said, para vosotros, para ustedes, siempre seré marroquí. Y allá aviso que no hagáis esto después, que es que como soy marroquí, me hablaréis muy bien de Marruecos, que somos muy acogedores, que el cuscús está muy bueno, que la gente mental Por si hubiera alguna tentación, no lo hagáis, porque es siempre remitir al otro, aunque sea en simpático, y eso, ¿no?, te pone un poquito. Las mujeres saben mucho de esto. Vosotras, las mujeres, es que eso es muy incómodo, no que te piense alguien, aunque sea en simpático. No digo que a mí Marruecos me gusta mucho, el cuscús me gusta mucho, el té también, pero si te ponen en esa tesitura de que tú eres el otro siempre, y dices, bueno, déjame salir un poquito, ¿no?, de aquí. Vamos a avanzar un poquito. Por lo tanto, lo que dice esta teoría es que estamos influenciados por diferentes voces, padres, iguales, país de origen, de acogida, escuela, etcétera, etcétera. Y la identidad, para ir bien, tendría que ser un proceso de polifonía, diferentes voces dialogando las unas con las otras. Esto no solo es para los migrantes, pero para los migrantes a veces estas diferentes voces chocan más. Es decir, por ejemplo, el tema, si a uno se le va diciendo que el Islam como religión, y además como una cosa, como un bloque de hormigón, no casa bien con la democracia, ¿cómo va a casar alguien que es musulmán y que vive en un país y decir, bueno, no, son pertenencias, son voces las que a veces chocan, o las que uno siente que choca, porque acordaros que, bueno, sabéis perfectamente, los niños no son doctores en islamología, son muy influenciables. Entonces, lo que decimos, el discurso mayoritario, penetra en ellos, de tal manera que el prejuicio pasa a ser también un autoprejuicio, porque el prejuicio, como sabéis, fue a partir de la Ilustración, que tuvo connotación negativa, porque la Ilustración era todo conocimiento, pero tiramos mucho más de prejuicios que de juicios. Tener juicios sobre un tema es complicadísimo, porque hay que, ¿no? Entonces, el prejuicio acaba formando parte de la mirada hacia uno mismo también. Si a mí me miran como me dicen que el Islam es algo malo, una parte de mí seguro que va a pensar que el Islam es algo malo. Yo tuve un paciente que escribí un artículo una vez sobre él, que me dijo, sin solución de continuidad, ahora no me sale la frase, es una mierda ser musulmán, estoy orgulloso de ser musulmán. Entonces, ahí ese fue el foco de la terapia, porque ahí estaba todo, ¿no? Es decir, cómo la mirada llega. Entonces, ya el orgullo, ya sabéis que el orgullo a veces lo que se entiende como orgullo es más rigidez que orgullo y todas estas cosas. Entonces, Bromberg, que es uno de los autores que estoy estudiando ahora dentro del psicoanálisis relacional, cuando habla de la identidad, estamos en un momento que yo creo que es muy prolífico, hay mucha investigación y mucha escritura sobre la polifonía, precisamente. Y Bromberg, cuando habla del ser humano, él habla de un self múltiple o varios selves, es decir, aquello que somos una multiplicidad de cosas. No somos solamente, como entendía Winnicott, que Winnicott entendía un verdadero self y un falso self, sino que Bromberg lo que acompaña es tenemos dentro del self, dentro del yo, hay diferentes yos que dialogan también en función y en cada momento tiramos más de uno o de otro, ¿no? Las partes del self que no fueron confirmadas en la infancia, y esto es lo que me interesa en este tema de hoy, permanecen cognitivamente no simbolizadas, existiendo de manera no integradas o desconectadas de la experiencia de mismidad. Es decir, en un niño, en una niña migrante, el no verlo como un vasco, como no verlo como eso, hace que viva y crezca apartando, no habiendo simbolizado la parte esta de su identidad, que es tú eres de donde has nacido, pero también donde has llegado. Entonces queda algo fuera de esta ecuación que después va a generar, va a generar mucho conflicto y un conflicto resoluble si la personalidad está bien, o un conflicto que te lleve a querer solucionarlo de otra manera. Ya hace muchos años también en Francia, Camilleri sobre todo ya hablaba del modelo dinámico de identidad, que es
rescato esto, decía, aquello que somos, la identidad de hecho, busca entenderse con aquello que aspiramos a ser, la identidad reivindicada, y con aquello que los otros querrían que seamos o piensan que somos, la identidad prescrita. O sea, todos, y si lo pensamos bien, la identidad prescrita, aquello que pensamos que son los otros, el migrante en este caso, es una identidad inferiorizante. Es decir, no vamos pensando por ahí, ay, mira, este niño gitano, este niño marroquí o este niño... sino que la mirada es, eres esto. Entonces, tiene que haber ya desde la base, desde el principio, una lucha contra esto. Que es una lucha que, y esto Bamik Volkan lo explica muy bien, que es una lucha que puede llevar a la violencia. Y muchas veces es el temor a la violencia el que hace que te quedes instaurado en que, bueno, un gitano vive aquí, no va a la escuela, hace sus cosas. Porque si este chico gitano conecta con el entorno donde vive, con esta mirada, puede ponerse violento. Puede. Entonces hay un miedo también al colapso de la violencia y otros lo pasan al acto, por supuesto. Entonces hay dos grandes mecanismos de defensa que a lo largo de la historia la gente lo ha llevado de diferentes maneras, nos quedaremos con la manera de Akhtar, que es la asimilación contrafóbica, que es yo soy español y se acabó, yo Marruecos no tiene nada que ver conmigo y por lo tanto eso queda atrás y fuera, yo no me habléis de Marruecos, o el cierre y el retiro etnocéntrico, que es la única forma de proteger la cohesión interna, es cerrándome a toda intrusión posible. Es decir, no me saquéis de Marruecos, ¿no? Yo quiero vivir con mi antena parabólica todo el día conectado con Marruecos, todo el día con marroquíes, todo el día haciendo pastas, ¿no? Todo el día recluidos. Hay estos dos grandes mecanismos de defensa. Y por en medio están todo el resto que, afortunadamente, hay buena experiencia, la gente sale de esto. ¿Cuánto tiempo me queda para calcular? ¿Cuántos? 10. Bueno, voy a... Bamik Volkan, que ya lo han citado antes, cuando nuestro grupo grande es atacado, nuestro narcisismo relacionado con él es herido. Cuando somos humillados como árabes, como judíos, como americanos, comenzamos a aferrarnos a nuestra identidad de grupo grande. Y esto es el drama también, que esto la misma Luz también que se ha citado esta mañana lo dice muy bien. Nos tendemos, una parte nuestra, no la mejor, a identificarse con la pertenencia atacada. Es decir, si a mí me atacan como musulmán, y esto lo habréis visto mucho en clínica, pues hay gente que está muy pesada, con yo soy musulmán, me pongo el velo, yo quiero que se sepa que soy musulmán, yo quiero... Entonces ahí se defiende mal porque hay este tipo de psicología que describe también Volkan. Los dos grandes grupos en conflicto tienen que mantener sus identidades separadas unas de las otras, principio de no similitud, el narcisismo de las pequeñas diferencias que decía Freud. Entonces los dos grupos en conflicto necesitan mantener una frontera psicológica que no sea ambigua entre ellos. Los gitanos, los payos, es un clásico en este país, una frontera. Y contra más amenazada está nuestra identidad colectiva, más nos enganchamos a ella. Y hacemos todo tipo de cosas para protegerla, incluso, y aquí estamos llegando a la fusión, actitudes masoquistas, sádicas para proteger y mantener nuestra identidad. A veces nos hacemos daño para proteger a nuestra identidad, es decir, a veces, pues no sé, te quedas en casa, no sales, o yo he visto chicas que sin ser nada creyentes se ponen el velo para reivindicar el origen de su padre, y el velo después les trae conflicto aquí, allá, y por qué te lo pones, y cada día con no se me ocurren más, pero hay otro tipo de actitudes masoquistas. No digo que el velo sea masoquista, digo que si no crees ponerte el velo porque es una cuestión que te da, pues eso sí que hay un cierto masoquismo. Y lo otro, lo sádico, es atacar. Hay una especie de amplificadores culturales que nos unen al grupo grande, el velo, la lengua, la religión. Cuando no nos podemos defender, ¿qué se puede hacer con la humillación? Uno de los caminos es la idealización del victimismo, y esto Volkan lo desarrolla muy bien, y tiene que ver con lo que se preguntaba esta mañana con lo de la gordofobia. Es decir, ¿qué pasa cuando somos atacados? ¿Qué es y que no debería de pasar? Que no es saludable que pase, pero pasa, es humano que pase. Que es que puedes asumir el rol de víctima y entonces quedarte en él. Y es un lugar donde yo creo si pensamos en diferentes temas, socialmente nos vamos quedando bastante
en esta idealización del rol como víctima. Es como si yo viniera aquí y solamente decir que el racismo me ha fastidiado la vida, me ha hundido, me ha torturado, me ha no sé qué, y no veo todo lo demás que también me ha dado el país, el emigrar, todo lo demás. Entonces, la idealización del victimismo claramente es un problema. Farhad Dalal, que también lo habéis citado, dice que el sentimiento de identidad como algo unitario es ilusorio y cuando se profundiza cualquiera de estas entidades inmediatamente se desintegran apareciendo innumerables identidades alternativas. Y lo mismo pasa con las culturas. En realidad las culturas no son unidades homogéneas sino alianzas de poder, lo ha dicho también antes el Suñé, de poder que están cuestionando constantemente, bien desde dentro, bien desde fuera. Es decir, también lo digo porque cuando hablamos de la cultura del otro, tendemos, mientras asumimos la complejidad de la nuestra, vivimos en ella, sabemos que es contradictoria, no necesitamos definirla, cuando pensamos en el otro y en su cultura, pues a veces hacemos una lista, 4 cosas, ¿no? El Islam es rezar, es esto, lo otro, y esto es tu cultura y te la empaqueto así, ¿no? Entonces tú debes de ser esto, cosa que es dañino también. Mohamed Darkoun, que es un islamólogo, y él vivió en los años 60 y se nutrió del psicoanálisis en Francia, de Lacan, de la antropología, es un tipo muy interesante. Él desarrolló lo que él llama el triángulo antropológico, que pasa con el Islam, pero pasa con todo lo demás, pero él lo desarrolla con el Islam. Si la religión se presenta como una verdad absoluta, la verdad de la palabra de Dios que ha sido revelada a los hombres, automáticamente va a entrar en confrontación con otra verdad a la que excluye. Entonces, la verdad así entendida, sacralizada, va a generar violencia porque unos la atacarán y otros la defenderán. ¿Y cuál es el triángulo? Que es una verdad, un eje, se sacraliza y esta sacralización genera violencia. Yo, por el bien de la humanidad, quiero que abráis los ojos y la verdad quiero que la descubráis, si hace falta con violencia también, porque esto es el fanatismo, ¿no? Cuando la verdad es una y unívoca. Este triángulo es aplicable a todas las ideologías, pero él hablaba desde el Islam. Otro psicoanalista, el Fethi ibn Slama, él habla que los crímenes del yihadismo reposan sobre las identificaciones directas al superior de la comunidad. Es interesante esto, llama supermusulmán a la constricción bajo la cual un musulmán es llevado a sobrepasar el musulmán que es mediante la representación de un musulmán que debe de ser aún más musulmán. O sea, es un superior a lo musulmán. Es solamente con el Islam, ¿no? Nunca se es suficientemente musulmán. Y en estado de fragilidad identitaria, la oferta yihadista ofrece una potente armadura. El chico que se siente débil, vestido con la bata de una ideología que te dicen esto es una armadura, pues te da una sensación de fortaleza. Deviene otro, escoge otros, adopta comportamientos idénticos a los miembros de su grupo. Si los discursos de los yihadistas se asemejan hasta el punto de que parecen de la misma persona, es debido a la abdicación de una gran parte de su singularidad. Te doy a la ideología buena parte, para no decir toda mi personalidad te la doy, por eso una secta todos piensan lo mismo, todos hacen lo mismo, todos visten igual, todos. Esto es la fusión de la identidad, dicho por Fethi ibn Slama, pero yo la idea, y esto según Fethi ibn Slama lo hacen para restablecer una justicia identitaria. Los hijos, a veces sin saberlo, lo que quieren hacer muchas veces es, tú papá, que no te has defendido bien, te voy a defender yo. Porque además tú no sabes nada del Islam y abren Internet y dicen, no, es restituir una justicia para defender a los padres, aunque sea con modales que ni los padres valoran. Otros sí, pero esto sería la fusión de la identidad. Pero la idea del viaje de la difusión a la fusión la saco del Ángel Gómez, que es un psicólogo social, que él dice, el concepto de fusión de la identidad con el grupo puede definirse diciendo que cuando los miembros de un grupo perciben que dicho grupo es una externalización de sí mismos, se considera que el grupo está fusionado con el individuo. Individuo y grupo se vuelven una misma cosa. Esta fusión se manifiesta con un elevado compromiso del individuo con el grupo, que no solo se refiere a la empatía e identificación con el grupo, sino a un fuerte sentimiento del nosotros. Antes hablaba de que el grupo salva y el grupo condena en este caso, porque es un grupo muy primario.
Hock desarrolló una teoría llamada incertidumbre-identidad y estableció que la pertenencia a distintos grupos viene a resolver la incertidumbre de los sujetos acerca de quiénes son y cómo es este sentimiento resuelto y cómo este sentimiento resuelto se proyecta en las actitudes y conductas de cada sujeto. Perdonad que voy un poquito rápido porque ya me queda un minuto. Pero resumiendo, y lo que dice Francisco Trabar Torres, lo vamos a decir en simple, se puede ser un aficionado al fútbol y tener un equipo y ser civilizado, o se puede ser un hooligan. Y entonces el Barça tiene que odiar al Madrid. Y, pues esto que pasa en el fútbol pasa en todo, y el fútbol es una buena manera de canalizar esta agresividad, porque aunque sea antimadridista, puedo decir odio al madridista, pero no odio a mi amigo madridista, y en cambio, con la ideología sectaria puede ser mortífero, porque si te dicen tú tienes que hacer esto, porque a ti te han atacado como musulmán, y por lo tanto, puede, en fin, no hace falta que expliquemos más, los atentados ahí están, ¿no? Muy bien, pues gracias. Muchas gracias, Said, y sobre todo por cumplir el tiempo y por las cosas tan interesantes en tan poco tiempo. Para finalizar, María del Rosario Moro, nos va a hablar cómo los jóvenes construyen su identidad en una sociedad multicultural. Sí. Bueno, pues muy contenta, encantada de estar aquí con ustedes, muy agradecida a la Fundación OMI, a Ernesto, a Miguel, a todos que permiten estos intercambios muy importantes, interesantes sobre este tema que ya hemos visto desde esta mañana, que es un tema grande, de la identidad. Bueno, también oyen en mi acento que soy de diferentes lugares. Soy hija de inmigrantes españoles de Castilla y bueno, y por eso tengo este acento muy particular, pero creo que me van a entender. Espero. Entonces yo voy a hablar de esto, de la construcción de la identidad en los jóvenes en una sociedad multicultural que es la sociedad europea. Y muchas cosas, ya Said ha dicho también muchas cosas, y voy a decir dos o tres cosas un poco, de manera un poco diferente seguramente. Bueno, y quería poner este trabajo que yo hago con los niños de inmigrantes en Francia desde muchos años ya, sobre el pensamiento de Glissant, que es un poeta y filósofo francés de las Antillas, que dice: actúa en tu lugar, piensa con el mundo. Yo creo que esto también podría ser una manera de poner este tema de la identidad, ¿no? Que es muy local, hay que actuar en donde estamos y donde vivimos y donde hemos nacido, pero también tenemos que pensar con el mundo, ¿no? Y esta dialéctica es una dialéctica que algunas veces no es tan sencilla, pero seguramente es la dialéctica también de la posición transcultural, que es la que voy a desarrollar con ustedes. En Francia, estos últimos meses se han publicado muchos libros que todos se llaman casi igual, por personas muy diferentes. El último es uno de una rabina se dice, que es muy conocida y muy querida, que es Delphine Horviller, que dice: todos se llaman igual los libros,
la identidad no existe. Es muy raro, que de repente muchos, no los he puesto aquí, pero entonces por eso quería decir, y no es tan lejos Francia, ¿no? Pues, ¿por qué en Francia se piensa hoy que la identidad no existe? Y cuando me invitaron a este congreso, me reía mucho, ¿no? Voy a ir a un congreso sobre un concepto que no existe. Pero, claro, que el proceso de construcción, lo han dicho ya ustedes, de la identidad sí existe. Y el relato de esta identidad existe. Es lo que yo voy a intentar mostrar con ustedes. Y también, ¿ves? No es la identidad, por eso no hay identidad cultural, porque yo voy a hablar mucho de este tema, ¿no? Pues un libro de Julien, que se dice en francés, que es un libro, que se llama así, pero que es sobre, Julien es un especialista de la cultura, de la filosofía china, y es interesante. Es un filósofo, antropólogo muy conocido y entonces dice que no existe la identidad, que solo existe algo que son para definir lo que es la cultura y después la identidad. Dice que él propone, y es bastante interesante, de pensar no solo cultura como valores, sino también como recursos que cada uno de nosotros tenemos al nivel colectivo y que nos vamos a apropiar al nivel individual. Y la cultura sería un común de recursos que tiene, por ejemplo, que ver con el lenguaje, la historia, los modelos de inteligencia transmitidos a través de la educación y todo esto, referencias culturales, artes y formas de vida, ¿no? Y entonces lo que me interesa es la idea de recurso, la idea de algo que permite algo nuevo. Y defender estas fertilidades, son sus palabras, es principalmente activarlas. Y eso también es muy interesante porque siempre hablamos muchas veces, es difícil de salir de esta idea que la identidad tiene una parte negativa, que las culturas son una parte negativa, ¿no? Que algo que nos encierra. Entonces, esto de pensar no solo en términos de valores, pero sino también de fertilidades, de recursos, de posibilidades y de activar, porque eso también, yo soy psiquiatra de niño y de adolescente, lo que me interesa en los aspectos culturales, claro, es como permitir que en los niños, por ejemplo, tengan después cambios, puedan ser consolados, puedan ser curados, ¿no? Entonces, esta idea de activar las cosas de la cultura y de desplegar varios bienes comunes y no solo estar fijado, ¿no?, en una identidad fantasmada que es única y ontológica de siempre. En español hay una expresión, ¿no?, que se dice, no sé, voy a comprar un no sé qué, de siempre, de siempre. Esta idea que es algo que no se mueve, que está... Entonces, él insiste mucho en la idea que la identidad es un diálogo. Yo he escrito con el otro, él dice diálogo, y él le interesa más lo que hay entre, es decir, entre dos cosas, más que las cosas ellas mismas, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, pero bueno, por eso dice que no existe, pero propone una existencia. Bueno, entonces yo voy a tratar de ver estos aspectos a partir de mi trabajo con los niños de inmigrantes y las familias de inmigrantes en Francia. Primero en el hospital Avicenne, donde trabajé mucho, y ahora en este hospital en el centro de París, con poblaciones que vienen del mundo entero. En este aspecto de la identidad, para entender después
cómo los niños se van a apropiar estos temas de la identidad, solo decir que en estos aspectos de identidades colectivas, ya lo hemos visto desde esta mañana, hay muchos parámetros, ¿no? Y no todos son sencillos y no todos son positivos, claro. Entonces, por eso solo quería, con estos elementos, no los voy a desarrollar todos, pero decir que estamos en una situación muy compleja. Y podía, por ejemplo, decir unos minutos sobre esto de jerarquías. Porque diferencias. Está claro que las diferencias existen, ¿no? Pero iba a decir, esto no es un problema. Por ejemplo, que haya idiomas diferentes, no hay problema. Pero el problema es, claro, cuando vas de diferencia a jerarquía. Cuando vas de hablar inglés, es mejor que hablar vasco. ¿Por qué? Porque yo lo decido. O hablar en Francia, hablar francés, que en Francia hablar francés es algo sagrado. Claro, sería mejor que hablar el árabe dialectal de Tunisia, por ejemplo. Es eso. El problema no es las diferencias, sino el relato y la jerarquía que vamos a hacer. Y eso, claro, que es muy importante para los niños, porque los niños, muy pronto, cuando entran a la escuela, pero seguramente antes, se dan cuenta que, por ejemplo, los niños de diferentes colores, de diferentes idiomas, familias diferentes, y eso, ellos lo perciben muy pronto. Y después van a buscar una interpretación, hablábamos, de estas diferencias. ¿Por qué blanco, negro, amarillo? ¿Por qué? Y ahí llega la educación, los prejuicios y eso. Si el mundo le dice a estos niños, pues estas diferencias existen, pero somos todos iguales, o todo es equivalente, pues no hay problema. Pero no es eso que se dice a los niños. Se le dice ipso facto, se le dice que hay jerarquías. Esto sería mejor, aunque no se le diga de manera tan directa, ¿no? Pero por eso quería, porque hemos hablado también de asimetría esta mañana, y esto de la jerarquía seguramente es lo que va a inscribirse de manera más fuerte en el desarrollo de los niños. Por ejemplo, si los niños entienden cuando van a la escuela, yo cuando entré a la escuela a 6 años, porque mi madre pensó que tenía que estar con ellas a los 6 años, cuando entré a 6 años a la escuela, y si hubiera pensado que hablar español no era tan bien que hablar francés, pues eso me hubiera herido. Claro, no lo pensé, pero no puedo decir que sufrí de eso, pero es posible, ¿no? Bueno, como lo saben algunos aquí, mi profesor pensó, por ejemplo, que mi nombre, María del Rosario, no era tan bien que Marie-Rose. Y que como yo iba a ser alguien muy conocida, tenía que tener un nombre francés. Y me lo cambió. Entonces, él también hizo una jerarquía. Pero bueno, lo hizo de una manera que, gracias a mi madre, no me hizo mal. Pero esto de las jerarquías es muy, muy fuerte, ¿no? Y por eso, como lo voy a hacer en los niños, solo un esquema muy clásico, pero de lo que va a hacer mal, ¿no? en las diferentes teorías a los niños, de sus pertenencias. Es toda esa discriminación que se ve, y claro, la discriminación implícita, la discriminación estructural, entre los grupos, entre los países, por ejemplo, entre Francia y la colonización, en Argelia, por ejemplo, y todos los conflictos de poder entre mayoría y minoría, ¿no? Es eso lo que se transmite en las jerarquías.
Por eso el aspecto del racismo, aunque no voy a decir mucho más porque además Said ha hablado ya, pero cuando hablamos de multiplicidad, y yo voy a hablar de multiplicidad, no hay que olvidar que hay este punto, ¿no? Que poner juntos dos cosas está bien, pero el problema es que siempre hay este deseo, esta necesidad de conflictualizarlas y de decir esto menos bien que esto, ¿no? Y por eso el racismo, que el racismo de todos los niveles, por ejemplo, yo en Francia, ya le he dicho que le gusta mucho el idioma francés y para los franceses es muy difícil introducir en una consulta un traductor, un intérprete, alguien que va a traducir. Es muy difícil porque cambia totalmente la relación terapéutica. Entonces, yo les digo, bueno, usted prefiere hacer clínica veterinaria, ¿no? Porque si no quiere traductor. No, pero es que el francés es importante. Bueno, esto es racismo estructural, porque no poner en una consulta con una madre, con un padre, con una familia, no poner un traductor para que seamos iguales y podamos hablar y compartir, eso es racismo. El ejemplo que yo cogía es solo para decir que el racismo no solo es decir te odio, es organizar la relación, organizar una consulta, organizar la vida de los niños en la escuela que vienen de mundos diferentes, ¿no? Bueno, eso era solo para decir que había muchos estudios sobre eso del racismo y la experiencia para los niños, pero no voy a pasar, pero claro que, por ejemplo, en los países anglosajones se hacen muchos estudios, ¿no?, sobre los aspectos traumáticos, ¿no?, de este racismo y cómo esto aumenta la inseguridad colectiva e individual. Entonces, por eso vamos a ver ahora cómo los niños de migrantes se desarrollan, pero quería solo decir en pocas palabras la posición transcultural que nosotros defendemos y que nosotros utilizamos para esto, es decir, benevolencia al nivel epistemológico, es decir, aunque yo no sé, por ejemplo, yo no sé lo que quiere decir pensar en Dios o rezar a Dios, pero puedo tener una posición de benevolencia y decir para ella qué significa esto, para él qué significa eso, ¿no? Eso es benevolencia a nivel filosófico. Y reconocimiento de la alteridad. He puesto alteridad, que es la palabra más filosófica, y no diferencia. Es únicamente para que que intentemos diferenciar diferencia y jerarquía, ¿no? Entonces, para buscar otra palabra para decir, reconocemos que tenemos diferencias, pero esas diferencias nos pueden ayudar a construir puntos en común, ¿no? Entonces, eso es la posición central de la posición transcultural, claro que es mucho más complejo, pero para decir a partir de qué se inicia el diálogo transcultural. Y claro, hay métodos para eso, que hoy no lo voy a hacer, pero el método es de utilizar diferentes disciplinas como antropología y clínica o lingüística y clínica para poder aceptar esas diferencias y hacer algo. Y otra cosa que es el cómo es aceptar algo que es difícil traducir esto en español o en italiano porque siempre tiene una connotación negativa. Entonces lo he dejado en francés. Es decir, en francés se dice métissage, es decir, cómo se va a utilizar, a mezclar cosas de aquí y cosas de otro sitio. Es decir, la definición de un antropólogo que se llama Laplantine del metizaje es soy de aquí y no o, soy de aquí y de aquí. Me llamo María del Rosario y me llamo Marie-Rose. Y las dos cosas, es y no es o. No. Esto es, pero es cuando se traducen los libros que escribo yo en español,
los traductores siempre quieren quitar la palabra mestizaje, ¿no? Y buscan otras, porque es muy difícil sacar esas connotaciones, esas jerarquías negativas. Bueno, en la práctica eso supone descentramiento, es decir, no somos el centro del mundo, hablábamos antes de los museos, tenemos que pensar acerca de nuestra propia posición social y cultural y no tenemos, eso es muy importante para mí, no reducir lo desconocido a lo conocido. Es decir, bueno, el otro me cuenta o el otro tiene una posición sobre, por ejemplo, qué necesita un niño. Él dice que lo más importante, la mamá dice que lo más importante para el niño es que tenga el nombre adecuado. Bueno, pues a lo mejor yo hubiera puesto antes, no sé, leche o amor o no sé, pero no la idea es que lo acepte. Si esto es diferente, si ella piensa de manera diferente, entonces es que algo le pertenece a ella, ¿no? Entonces, no reducir lo desconocido a lo conocido. Otro punto que también se habló un poco antes, este es el tema de la contratransferencia cultural, individual e institucional. Es decir, nosotros, ¿cómo reaccionamos hacia esa diferencia, hacia el hecho que, hacia la jerarquía, hacia lo que es el otro? ¿Cómo vemos nosotros la alteridad y la diversidad? Esto es un trabajo muy importante que tendríamos que hacer siempre para poder realmente encontrar el otro, ¿no? Y para desarrollar una competencia cultural, una sensibilidad cultural más importante. Entonces vamos a ver ahora, sí, me gustaba esta definición de Appiah sobre la identidad. Construir una identidad buena, dice Appiah, es sentirse legítimo frente al mundo, ¿no? Pues ves, esta niña no se siente muy pequeñita. Entonces, ahora vamos a ver esto de los niños de inmigrantes. Vamos a pasar rápidamente sobre los efectos de la migración, un grupo, con todo el cambio del grupo. Los individuos pierden cosas, pero también ganan cosas, y la parentalidad en esa situación de inmigración, que siempre cuando estamos en minoría en un país hay soledad, hay estilo de parentalidad diferente, pero bueno, hay que organizar con esto, ¿no? En otro punto importante de la migración y la parentalidad es el hecho que voy a transmitir y cómo lo voy a transmitir. Y una de las cosas importantes para mí es la importancia de esta lengua materna. Como lo sabemos, el bilingüismo no es un problema para los niños, pero para las sociedades muchas veces lo es. Entonces, se transmite muchas veces la idea que hay un idioma mejor que el otro, o cuando hay 3 idiomas o 4, que siempre hay una jerarquía entre los idiomas, ¿no? Entonces, he cogido esta imagen para decir los padres que podía ser mi madre, pero bueno, vino un poco más tarde, de los refugiados españoles en Francia, y los cambios, ¿no? Lo increíbles que hay que vivir. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Los niños van a pasar del mundo adentro, del mundo interior, del mundo de la casa. Ellos han nacido aquí. Entonces, su país de origen es, por ejemplo, Francia o España, los niños inmigrantes. Pero en la casa, sí, en la casa hay otras cosas. Hay una privacidad familiar, una lengua materna, hay rituales diferentes, crianza, valores, hábitos, explicaciones, comida, relaciones familiares, reglas familiares muy diferentes, ¿no? Mirar, hay que mirar a los adultos o no hay que mirar a los adultos, hay muchas cosas diferentes. Esto es el adentro para los niños. Y hay el afuera, otro idioma, algunas veces más de uno, el colegio, la educación, otra comida, otras explicaciones, amigos, médicos y hospitales, psicólogos.
y también, claro, alteridad y racismo. Entonces, el proceso para los niños es de pasar de adentro a afuera, pero en el mismo sitio, ¿no? Y es eso el reto para estos niños, es que cuando están dentro y cuando están fuera son los mismos, son hijos de sus padres, ¿no? Y son niños de este mundo. Y que ellos puedan hacer relaciones, hacer maneras de pasar de un mundo al otro sin tener miedo y sin pensar que uno es más feo o vale menos que el otro, ¿no? Entonces es eso el reto, es el reto de la multiplicidad creativa, ¿no? El reto de algo que permite de pasar. Entonces estamos en un aspecto que es la filiación de estos niños, un eje vertical habitualmente único, con muchas dimensiones de esa filiación consciente y inconsciente, y claro, una transmisión transgeneracional. Y filiación, y otro eje que es el eje horizontal, que son afiliaciones. Y la identidad se va a construir con este proceso de filiación y afiliaciones. Claro, las afiliaciones son múltiples. Cultura de origen de los padres y cultura de aquí. Religión, otras afiliaciones que se pueden escoger. Mestizaje, lo he traducido en este momento, y una cierta creatividad porque tienen que inventar maneras de ser niños que no son como sus padres y que no son tampoco solo como el mundo exterior. Entonces, esto de las afiliaciones es un punto muy importante y este movimiento dialógico entre filiación y afiliaciones. Voy a pasar sobre esto, el hecho de pasar de un mundo al otro, hay cierto riesgo transcultural. La primera que no habló es Anna Freud, que ves en la foto, no habló del riesgo transcultural, pero habló de la vulnerabilidad de los niños ligada al contexto en el que el niño crece. Y bueno, muchos equipos ahora en el mundo trabajan sobre estos aspectos. Sí, hay un riesgo transcultural, pero este riesgo se puede, no es algo ineluctable y además se puede transformar cuando se sabe que lo que puede pasar, lo que puede ser difícil es de pasar de uno al otro. Entonces se puede transformar la situación en fuente de resiliencia y de creatividad. Y lo voy a hacer ahora de manera muy rápida. Claro, los temas sobre los bebés. Empieza el primer periodo de vulnerabilidad. Después los niños, eso va a ser en el momento de inscribirse en el idioma y en los grandes aprendizajes del mundo donde viven. Y llega el momento de los adolescentes donde tienen que no se acaba la construcción, pero tienen que coger a su cuenta este aspecto de construcción compleja de la identidad. Y hay un concepto que viene de los americanos que se llama la identidad fina y espesa. Fina quiere decir como una espada. Fina quiere decir te ven siempre de la misma manera y tú te ves siempre de la misma manera. Hablabas antes de ejemplos sobre los niños musulmanes. Y espesa es la suerte que tenemos aquí todos de poder utilizar diferentes partes de nuestra identidad. Es eso lo que tenemos que conseguir y en terapia también con los niños. Bueno, era para decir que habíamos desarrollado muchos, por ejemplo, esto es un TVO sobre la identidad de los adolescentes inmigrantes en Francia que hemos inventado, ¿no? para poder trabajar con los adolescentes sobre estos temas que cuando le duele, o cuando están muy enojados. Bueno, la clínica la voy a pasar, pero claro,
estos aspectos son en diferentes países del mundo. Y voy a concluir, porque estos son temas que tienen importancia clínica importante, pero voy a concluir sobre la idea que tenemos que desarrollar un imaginario polígloto, donde hay identidades plurales y dialógicas, ¿no? Y con esta idea de no solo de identidad, sino de alteridad y de algo que sea la consecuencia del diálogo entre alteridad y identidad, un proceso dinámico y creativo que nos ayuda a curar a los niños, no importa dónde vienen. Eso es el libro último mío. Y estos son los sitios web y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marie-Rose. Bueno, creo que seguramente que hay muchas preguntas. Tenemos un cuarto de hora, por lo tanto, se abre el debate. De todas formas, quería resaltar, ¿no?, que entre los tres habéis repetido una serie de palabras, ¿no?, que son diálogo, puente, proceso, continuum y, en lugar de o, búsqueda de lo común, adentro y fuera, sin solución de continuidad, ¿no? Parece que es algo compartido por los tres. Sí, José Luis. Sí, bueno, enhorabuena, gracias por... La verdad que está siendo muy creativa, no sé, se va mejorando poco a poco a medida que va pasando la mañana. Yo quería, bueno, una pregunta y una reflexión. Empiezo por la pregunta al Said. Ibas a hablar algo del duelo, has dicho, lo voy a dejar para luego, no sé si ahora te animas, si tienes un momentito para hacer una síntesis de lo que pretendías decirnos. Y luego, estamos echando en falta en la jornada de hoy la presencia de la familia, ¿no? Estamos hablando del individuo, la cultura, la sociedad, pero está como desdibujada la familia. No sé si es algo para pensar, ¿no? Que a lo mejor hoy en día la familia, qué papel juega, ¿no?, en los procesos de identificación, en los procesos de migración, ¿no?, y en todas estas, digamos, relaciones, y la cultura y la sociedad está usurpando el papel que la familia, yo, siento que realmente tiene, ¿no?, en los primeros años de vida y la continuidad también de los procesos de identificación. Gracias. Bueno, sí, el duelo el duelo migratorio, pienso que es un tema muy interesante, es muy importante, y ahí, hablando del duelo, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? El duelo migratorio a mí me ayudó tal como lo conceptualizó Elachotegui, que lo conocéis muy bien aquí y que lo tiene muy bien escrito. Es un duelo complejo, donde es parcial, es recurrente y es múltiple. Y es parcial porque haces el duelo por cosas que siguen, que están, el idioma lo llevas encima, aunque se va desdibujando un poquito, el país sigue ahí, la familia sigue. Es parcial, es recurrente porque si todos los duelos no se acaban de acabar nunca, el migratorio más. Es decir, es recurrente. Si los viajes, si te encuentras con paisanos, si lees cosas de tu país, de origen, es decir, es recurrente y es múltiple. Por lo tanto, siempre está, y es múltiple porque haces el duelo por muchas cosas. Él lo tiene en 7, otros dicen 3, es igual. Es un duelo complejo. Dentro de lo que Elachotegui dice, para mí una parte fundamental es el duelo por el estatus social. Es muy importante porque aunque se sea pobre, si estás en tu país, en tu pueblo, puedes ser pobre y ser visto como alguien que tiene un nombre, una función, un rol. Con la migración, sobre todo la migración pobre, el cambio de país es terrible en cuanto al estatus. La mirada cambia totalmente. Y por lo tanto hay un duelo por quién soy, cómo soy mirado, mi agencia, mi capacidad, quién la ve. Y que eso le pasa al más pobre o al más... Si vienes con un título, también, porque nos habréis visto pacientes que para convalidar el título
pues tardan muchísimo. Yo me acuerdo de una pareja, pero podría decir muchísimos, donde ella pudo arremangarse y trabajar de cualquier cosa, y él, que era ingeniero, se deprimió. No pudo porque... Y se rompió ese hombre, o sea, entró en un proceso psicótico prácticamente, de una melancolía muy... Entonces es un duelo, como decíamos, parcial, recurrente y múltiple, y después para mí tiene tiene muchas otras, ¿no? Pero dos grandes cosas, y es que afecta a la identidad. Y para ir bien, y esto sí que no hay otra solución posible, sana, saludable, para ir bien la afecta ensanchando la identidad. Es decir, la tiene que ensanchar. No puede llevarte a decir soy esto o lo otro, sino, como decían algunos, soy esto y esto. Y además, esto, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que hay pérdidas. Yo, como marroquí crecido aquí, tengo bastante poco de marroquí. O sea, cuando voy a Marruecos me doy cuenta de que yo me he criado donde me he criado. Esta pérdida también hay que ponerla en la ecuación. Es decir, siendo marroquí no acabas de ser del todo marroquí. Y esto Hanif Kureishi, si os gusta, me encanta cómo lo explica, porque dice, fue ir a Pakistán y descubrir lo terriblemente británico que era, ¿no? Que echaba de menos las cabinas telefónicas rojas, ¿no? Entonces, afecta la identidad, para ir la tiene que ensanchar. Y hay otro aspecto que es transgeneracional, como todo duelo importante, los silencios, los traumas complican mucho el duelo. Y entonces un duelo, todo este duelo complejo, con unos padres, con una familia, con una sociedad, que entiende lo que te pasa, puede ir bien. Con una familia que se ha ido cerrando, con una sociedad racista, lo que hace te lo complica. Entonces, de tal manera que algunos hijos de inmigrantes, cuando vienen, traen de la mano, y esto es muy bueno, y ahora ya le dejo, traen de la mano a sus papás, y se debe de hacer un trabajo con sus papás. O sea, muchas veces es el síntoma, y es una suerte que los traigan, y todos los que hemos trabajado con inmigración lo hemos visto, porque a partir del trabajo con los niños también se trabaja con el duelo de los propios padres. En cuanto a la familia, claro que es un punto muy importante, ¿no? De que las imágenes de identificación normalmente las primeras son al interior de la familia. Pero ¿qué pasa con la familia inmigrante? Lo dije de manera muy rápida, pero la familia está fragilizada por el viaje. También puede ganar muchas cosas la familia en el viaje, está claro. Pero, por ejemplo, transmitir el idioma cuando estás en otro país que el tuyo es muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente los padres no son maestros, no son los que tienen que transmitir solos el idioma. Claro, es todo el grupo, es toda la sociedad. Entonces, para que la familia pueda transmitir cosas, por ejemplo, importantes y que pasan también por el idioma, tiene que poder transmitir su idioma. Y eso no es tan fácil, y algunos padres además piensan que si hablan francés o español, bueno, el idioma del exterior va a ser más sencillo para los hijos. Claro que no, pero lo que dice eso es la dificultad. Yo que trabajo mucho con adolescentes, y algunos, cuando hay conflictos a la adolescencia, nos damos cuenta que los adolescentes no entienden sus padres, porque en realidad los padres han intentado hablar un poco francés, los niños hablan, claro, muy bien el francés, hablan algunas veces muy mal el idioma primero de la familia, y entonces cuando hay dificultades pues no se entienden. Y hay muchos trabajos que es lo que decías de la transmisión transgeneracional. Hay muchos trabajos también que enseñan que es mucho más fácil para las chicas de identificarse a su madre y después de tener otras identificaciones exteriores que para los chicos, que tienen mucho más dificultades a identificarse de manera positiva a sus padres y después poder hacer identificaciones exteriores. Seguramente porque los hombres en la inmigración son muy devalorizados,
porque vienen de sociedades más patriarcal que la nuestra. Entonces, y lo que también se decía al nivel social pierden mucho, ¿no? Y entonces, muchos, y hay un estudio francés muy importante que se llama Theos, que lo ha vuelto a demostrar estos últimos años. Es mucho más difícil para los chicos que para las chicas. Y para entender eso, yo creo que hay que analizar a partir de los modelos de identificaciones y de cómo pasas de un modelo al otro, cómo los añades, cómo vas a poner uno y el otro y pasar de uno al otro. Y seguramente más fácil para las chicas que para los chicos. Pero claro, lo que se va a jugar en la familia es muy, muy importante, y por eso también a nivel clínico es tan importante de poder oír, entender, aceptar lo que dicen los padres y trabajar con toda la familia, porque es un aspecto muy importante. Sí, yo, además de todo lo que se va comentando, que también lo había ido pensando para poderlo incluir, me había quedado, Marie-Rose, con el tema de la jerarquía y la diferencia, ¿no? Porque es verdad que en este proceso de vida, que tanto padres como hijos y todos tenemos que ir atravesando, vamos perdiendo las referencias, lo decía de alguna manera también Segundo en la primera comunicación, ¿no? Vamos dejando referencias y tenemos que ir acogiéndonos a unas nuevas, con lo cual la identidad ahí también cambia. Pero si no podemos hacer duelos, es como que, entiendo yo, mi pregunta sería esta, ¿no? Como que las jerarquías fuesen una manera de estabilizar un tipo de vínculo, ¿no? Por tu bien me tienes que, yo soy quien sé y quien tengo experiencia, ¿no? Y entonces como que no sueltas al hijo niño porque tú no sabes cómo manejarte en esa nueva relación, ¿no? Y entonces la jerarquía te da un lugar de seguridad con los hijos, pero también como si fuese esa bata, ¿no? Esa sensación de saber, de conocer, y por ahí, bueno, pues quizá la incomunicación y la aparición de los daños, ¿no? Porque por dentro el hijo tiene que seguir siendo un niño cuando el tiempo pasa y ya tiene que dejar de ser niño. Me lo imaginaba yo de esa manera, no sé si esta película es atribuible también a lo que hemos comentado. Sí, gracias. Me quedo con la palabra película, porque los niños tienen que hacer un relato de esto y tienen que hacer un relato y también una película, ¿no? Tienen que poder representarse lo que está pasando. Pero la idea de jerarquía es de, ¿cómo decir?, de pensar que solo hay una manera de ver la cosa, es eso de la verdad, o solo hay un modelo de familia. Yo me acuerdo cuando, bueno, yo soy la mayor de cinco hermanos, y mi padre se fue a Francia para que todos fueran doctores, entonces somos todos doctores. Y cuando un día que mi hermano, no sé qué le pasaba en la escuela, y el profesor le dijo a mi padre que tenía que venir porque tenía que hablar con él. Y entonces mi padre dijo, no, tú vas a ir, que yo era la mayor, tú vas a ir a la escuela y tú vas a decir al profesor qué pasa y después me lo explicas y después yo te digo cómo vamos a hacer, ¿no? Mi padre lo tenía muy claro, tú vas, pero soy yo que tengo la autoridad, ¿no? Pero bueno, llego a la escuela francesa donde estaba mi hermano y la profesora me ve y me dice, ¿pero qué haces tú aquí? Digo, pues vengo para mi hermano, que usted ha llamado a mi padre y mi padre me ha mandado, ¿no? Y la profesora dice, márchate, que tú no puedes coger el lugar de tu padre.
me fui llorando, ¿no? Y me salí llorando y después volví y yo le voy a explicar. Vuelvo al interior y le digo, mire, hay dos modelos. Y le empiezo a explicar a la señora, a la profesora, que mi padre está en su lugar, que es un hombre muy, muy bueno y que sabe muy bien lo que es la autoridad con sus niños. Pero que como no entiende el idioma, pues me manda a mí, pero que es él que va a tomar la decisión. Y la mujer, la profesora me miró y dice, bueno, siéntate. Y me explicó qué pasaba con mi hermano. Bueno, pero, ¿ves? Tuve que ser antropóloga y decir que había dos modelos y que no había jerarquía entre los modelos, que mi padre no estaba poniéndose en un lugar no sé qué, de alguien que no se interesa lo que pasa con su hijo. No es verdad. Pero, ¿ves? Es eso, la diferencia entre jerarquía y relaciones entre cosas diferentes. Pero bueno, qué fuerza, hay que tener... No, hay que tener... No, es que era ya antropóloga. Hay que tener una estima de sí misma muy importante para poder decir a alguien, entre dos modelos, el tuyo y el mío, no hay jerarquía, sino hay simetría o diálogo. Bien, Eduardo, por favor. Queda tiempo, ¿no? Sí, venga, rápido. Vale. No, yo una pregunta que quería hacer a Marie-Rose igual, que era que, a ver, ¿cómo te colocas, ¿no?, en situaciones en las que la sensación que tienes es que lo que se está transmitiendo desde el punto de vista de la familia es algo que rompe totalmente tus valores, ¿no? Y que tú sientes que desde tus valores se está vulnerando las posibilidades de la otra persona, ¿no? Porque no todos los elementos culturales son elementos no tan agradables, ¿no?, como estos, ¿no? Sino que algunos son elementos que anulan a la persona o que la dañan. Esto es una pregunta importante, es una pregunta sobre la contratransferencia cultural negativa, ¿no? Claro que la contratransferencia va de algo muy negativo que no se puede entender a algo muy fascinante, exótico. ¡Ay, qué bonito las mujeres españolas que bailan flamenco! Entonces, ¿ves? Hay, entre la fascinación y el rechazo. Entonces, voy a contarte una historia muy pequeña. Una madre me dice un día, una señora que venía de Senegal y que había maltratado a su niño, le había hecho mucho mal, y me dice, el niño ya no estaba en la casa, estaba en un hogar y eso, y mi trabajo de psiquiatra de niños, de adolescente, era de entender lo que había pasado y de ver cómo se podía hacer con esta madre y este niño. La señora me dice, usted no puede entender, hay un traductor, usted no puede entender lo que yo le voy a decir, porque lo que yo tengo que decirle es algo que las blancas no entienden, las mujeres blancas no entienden. Bueno, digo, mi trabajo es de intentar, yo necesito de saber lo que usted piensa, entonces si me hace el honor de contármelo, yo intentaré... no traducirlo, le dije, yo intentaré comprender lo que usted dice. Y entonces en ese momento dice algo que era la primera vez que yo había oído, no conocía este concepto, y la señora dice, he maltratado a mi niño porque mi niño es un brujo, es un niño brujo, enfant sorcier, un niño brujo. Yo no había hecho antropología, pero no conocía el concepto de niño brujo. Conocía la brujería, pero no el concepto de niño brujo, que es todavía más diferente. Entonces, me acuerdo del momento, como si algo al interior de mí como si me hubiera, no sé, es algo como si mi identidad de terapeuta de niño, por qué yo hacía este trabajo, hablábamos antes de la identidad del médico, como si se hubiera roto, ¿sabes?
Digo, pero ¿qué voy a hacer yo con si esta madre piensa que el niño es un brujo, un niño brujo, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces la mente se me fue, yo creo, es algo muy fuerte. Y en ese momento me acordé de lo que Devreux, el fundador de la psiquiatría transcultural, dice, no hay que esto es desconocido para mí, un niño brujo. Y no solo es desconocido, es totalmente muy lejos de lo que yo pienso de un niño, que no puede ser un brujo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con algo que es tan negativo, con algo que es una forma muy negativa? Entonces, ¿cómo hago para que esto que sea desconocido no lo traduzca yo en esta mujer, esta madre no quiere a su hijo, es una mala madre y la ha hecho muchas cosas negativas y va a volver porque piensa que es un niño brujo? Entonces, en este momento hay que intentar transformar algo que es muy negativo, muy de rechazar, en algo que pueda ser analizado. No he dicho entendido, sino analizado. Entonces le digo, pues es verdad, yo esto de los niños brujos no sé nada. Y entiendo por qué no me lo quería decir, porque parece imposible entender para una mujer blanca. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Le digo a la señora, si esto es importante para usted, me tiene que decir cómo este niño ha podido transformarse en un niño brujo. Y empecemos un diálogo que duró mucho tiempo, porque es muy difícil de entender, pero empecemos un diálogo, es decir, sin ninguna valoración moral, sin ninguna valoración, decir que yo sé que los niños no pueden ser brujos y eso, ¿no? Intentemos construir cómo en su pensamiento este concepto había nacido. Y porque no solo es un concepto, es también una realidad. Ella lo vivió así. Y cuando estuvimos 1 hora, 2 horas, mucho tiempo en un grupo hablando de eso, y cuando llegó un momento y ella se puso a llorar, pero a llorar como lloran algunas veces esas madres, que lloran sin decir que lloran, ¿no? Se cae la lágrima y siguen hablando. Pero lágrimas, muchas. Y dice, pero... y entonces en ese momento me explicó que era tan importante para ella que pudiéramos intentar de comprender por qué esto nació en su cabeza y por qué ella tuvo que darle golpes al niño que había salido de su vientre, decía, ¿no? Entonces, ¿ves? No es fácil, pero es lo que nosotros decimos, es que es una forma, la universalidad psíquica es la adición de todo esto. Entonces, si alguien piensa esto, hay que intentar comprender cómo ha nacido esta forma. Y después, a partir de ahí, se puede dialogar. Sino que solo hay una alternativa. O intentas dialogar, negociar, o luchas y haces la guerra. Es decir, esta madre la voy a poner en otro mundo, la voy a eliminar. Eso, la voy a eliminar. Entonces, ¿ves? Es eso. Es un trabajo, no es aceptar, es intentar comprender y más que nada establecer una relación. Y a partir de ahí vas a poder, porque somos todos iguales después. Hay diferencias de forma, de cultura, de representaciones, de prácticas, pero todas esas prácticas vienen de la universalidad psíquica. Entonces se puede entender, se puede organizar, se puede dialogar, yo creo. Bueno, hay más manos levantadas, pero estamos ya fuera de tiempo. Dar las gracias a los 3 ponentes y recordaros que a las 4 menos cuarto comienza de nuevo. Por favor, ser puntuales. Gracias.